pretenda comprender todas las conductas que coinciden. ¿Qué debemos hacer ante esto? Debemos entender que los dos sistemas jurídicos pueden ser mutuamente, se pueden aceptar mutuamente, digamos, pueden buscar no ser contradictorios entre sí. Por ejemplo, la Unión Europea y España no son contradictorios entre sí. Lo que regula la Unión Europea, luego España tiene el deber de transponerlo a nivel nacional. Por lo tanto, no son contradictorios. En algunos casos sí puede ser contradictorio, pero por lo tanto son parcialmente compatibles y parcialmente contradictorios. ¿Se ve? Pueden haber dos sistemas jurídicos que coinciden, o por ejemplo, el sistema jurídico español y el sistema jurídico que existe en Navarra. Navarra tiene órganos ejecutivos, órganos legislativos y tiene jueces. Al igual que España, a nivel nacional, tiene parlamento, tiene órganos ejecutivos y tiene jueces a nivel nacional. Hay dos sistemas jurídicos que coinciden parcialmente. Hay cosas que reúnan exactamente igual, coinciden, y hay cosas en las que se contradicen. Eso es lo que pasa cuando dos sistemas jurídicos con pretensiones de comprensibilidad coinciden. Entonces, por eso es que yo había escuchado la pirámide de Kelsen de la jerarquía de las normas, de la fuerza del derecho, digamos, pero lo que estás diciendo ahorita, por eso es que está dando como una red ahorita, que como que hay muchos ordenamientos que están. Sí, o sea, la pirámide de Kelsen lo que es incompleta, digamos. ¿Por qué? Porque no prevé la complejidad que tienen los sistemas jurídicos. ¿Quién se acuerda de la pirámide de Kelsen? ¿Usted? ¿Cómo era? Primero, la Constitución, después los tratados internacionales, la ejecución de leyes, los decretos pero bastante bien. Y bueno, de este tema este es lo último. Y pasamos entonces al tema 5. Esa es. Sí. Una pregunta, ¿cuál caso era el del tema 4? ¿Cómo? ¿Cuál caso era el que mencionó 4? Es que el caso no lo puse, no. Era el de incineración. Pero como vamos a tener un seminario sobre el caso, pues dije, no. Ok. Estaba así. Sí. El tema 4 no era la opción de validez de Kelsen. Bueno, eso voy a entrar, porque no lo había apuntado en el tema 4. Así bien. Sí. Bueno, Kelsen habla de cómo sabemos en un sistema jurídico si unas normas tienen validez. ¿Cuáles son las técnicas de validez? Él habla de dos criterios. Luego los naturalistas añaden un tercer criterio. Primero, la validez formal. ¿De qué habla la validez formal? Que si tiene autoridad el que hace la norma, el que promulgó la norma, si tiene autoridad para hacerlo. Esa es la validez formal. ¿Quién la dictó y si tiene autoridad para hacerlo? Lo segundo sería la validez de que ante el incumplimiento, lo veíamos antes, ante el incumplimiento tiene que haber una sanción. Esa es la eficacia, o sea, que sea vigente y eficaz. Primero, que no haya sido derogada, eso es lo que quiere decir vigente, que no haya sido derogada, que no haya habido otra norma posterior que haya obviado esta norma anterior, y que además que sea eficaz quiere decir que ante su incumplimiento, que si una persona incumple esa norma, hay una sanción efectiva. Les decía antes, si ante el incumplimiento no hay una sanción, la norma carece de validez por eficacia. Nadie va a respetar una norma de un legislador en un sistema jurídico en el que todos saben que si incumple esa norma no pasa nada. ¿Se ve? No tiene eficacia. ¿Okay? Ante el incumplimiento no hay sanción. Y luego está el tercer criterio. Este es el criterio
que añaden los naturalistas. Dicen, la norma para ser válida, y esto lo conecto con lo que decía antes en la ley natural, tiene que ser materialmente justa. Una norma injusta, manifiestamente injusta, no vincula, no es válida. Les decía, toda norma positiva que va en contra de una ley natural no vincula a cumplirla. ¿Por qué? Porque no tiene esa validez sustancial, según los naturalistas. Pero parten de que hay una norma superior que es la ley natural, a la ley positiva. La ley positiva está sometida a la ley natural. Partiendo de esa, está ese criterio. ¿Sí? Entonces podría decir que, bueno, las escuelas de derecho, como los positivistas se fijan más en la forma, los naturalistas en la justicia y los realistas en la eficacia, ¿no? Sí, pero bueno, sobre todo hacer la distinción entre positivistas, que son los dos criterios, forma y que ante el incumplimiento haya, bueno, que esté vigente y que ante el incumplimiento haya una sanción, y luego los naturalistas que añaden este tercer criterio, que es que sea materialmente justo. Esto es una oración que es bueno que la tengan en mente cuando analicen estos temas, del tema del 2 al 6. El derecho es una actividad en la que actúan unos preceptos mediante el empleo de una técnica. ¿Cuáles eran las técnicas? ¿Quién se acuerda? ¿Y los ideales, Mariana? ¿Ideales del derecho? ¿Pau? Perdón. Bueno, esa, seguridad y justicia, esas son las dos ideales. Aquello que tenemos en mente cuando resolvemos un caso, hacer justicia o mantener una seguridad jurídica. ¿Sí? Lo que tenemos en mente cuando resolvemos un caso es eso. Técnica, civil no, common law, ideales, lo que tenemos en mente, lo que queremos resolver. ¿Se ve? Justicia, seguridad jurídica. Claro, básico. Luego, es un proceso de ajustamiento de relaciones y resolución de controversias. Les decía, el derecho no es solo para resolver conflictos, sino para mantener un orden en la sociedad. Y además debe ser en una sociedad políticamente organizada, en una sociedad en donde rija el principio de legalidad, donde sea un Estado de Derecho, etc. Para explicarle este tema voy a partir de una doctrina, ya les había explicado antes, pero que es bueno recordar. La doctrina del realismo jurídico. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico es aquella doctrina que defiende que el derecho, que el único derecho, es aquel que se aplica por los jueces día a día. Que no es aquellas doctrinas que se inventan los profesores de la universidad, no son aquellas máximas, aquellos principios, que no son las normas que hace el legislador, sino lo que se le aplica a las personas. Eso es el derecho, eso es lo único que le podemos decir derecho. Lo demás son abstracciones, lo demás nos sirve como guía, como manuales, etc. Pero lo que le aplicamos a las personas, eso es el derecho. Punto. No es que lo otro no sea importante, pero son guías, no es derecho. Lo que es derecho es lo que se le aplica a las personas. Ese es el realismo jurídico. Los materiales normativos nos sirven, según el realismo jurídico, como una guía, y para el orden jurídico también es lo que queremos buscar, mantener un orden en la sociedad. Por lo tanto, una crítica al realismo jurídico podría ser eso, que sin preceptos los aplicadores del derecho no tendrían nada que aplicar. ¿Qué aplicaría un juez si no hubiera leyes? ¿Qué aplicaría, o cómo sabría un juez qué es lo que tiene que resolver si no hubiera ninguna guía? Por lo tanto, los materiales normativos también son derecho. Esa es una crítica que se le puede hacer al realismo jurídico. Y luego vemos que las relaciones sociales, que son las que regulan el derecho, están sometidas a distintos cambios, a distintos factores. Yo les ponía como ejemplo el COVID-19. COVID-19 es un factor externo al derecho, es un virus
que no es jurídico, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero incide en lo jurídico. El derecho tiene que hacer estados de alarma, tiene que hacer normas que regulen esta situación que es externa al derecho. Por lo tanto, el derecho está sometido, incide siempre en relaciones externas, COVID-19, para que se acuerden. O sea, cómo factores externos a lo jurídico pueden afectar esto, lo jurídico. Conforme, yo les decía, es difícil que el derecho se le anticipe a la sociedad. Las realidades sociales siempre van delante del derecho. Pero el derecho debe seguir estas realidades sociales. Debe regular, buscar, seguir las realidades sociales que van cambiando. Porque si no se queda atrás, si no hay, digamos, si el derecho no sigue a la sociedad, no es verdaderamente una actividad. Para que sea una actividad, debe seguir a la sociedad. Luego hay una corriente que surgió en el siglo XIX que dice, los aplicadores del derecho, digamos, es como la respuesta al realismo jurídico, esta corriente que dice, los aplicadores del derecho se creen demasiado, para ponerlo en términos simples, se creen demasiado, creen que son los únicos que crean derecho, que los demás son guías, cuando en realidad son meros robots. Son meras personas que simplemente lo que tienen que hacer es ver el supuesto hecho que le ha descrito el legislador, ver el supuesto hecho concreto que están tratando de resolver y aplicar la consecuencia jurídica que ya ha sido previamente dada por el legislador. Eso es lo único que tienen que hacer. Son mecánicos, no interpretan, no hacen nada más que aplicar una norma que ya previó el legislador. ¿Sí? Ese es el desprecio que tiene una corriente del siglo XIX hacia la aplicación del derecho, que el derecho es meramente una aplicación mecánica. Y luego también hay otra corriente filosófica que dice, las normas, si una norma es justa, eventualmente va a hacer justicia por sí misma, independientemente de si hay un aplicador del derecho que es justo o injusto, que es bueno o malo. Independientemente de esto, si la norma es justa, a la larga se va a terminar aplicando y a la larga va a terminar haciendo justicia por sí misma. Esa es la interpretación filosófica que se hace, que en cierto sentido está despreciando también al aplicador del derecho, porque le está diciendo, independientemente de lo que hagas, se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia porque si la norma es justa, eventualmente va a hacer justicia. No te necesito, aplicador del derecho. No te necesito para hacer justicia. La justicia me la garantiza el hecho de que haya una norma justa. Con eso ya tengo garantizado para dar justicia. Y vamos a ver las formas de actividad jurídica. La legislación, ¿qué es? Es la promulgación de normas. La legislación es la que hace que el derecho vaya siguiendo a la sociedad, a las relaciones sociales que van surgiendo. Por lo tanto, debe responder acá a los cambios sociales. Es la promulgación de normas, como les decía. Luego pasamos al tráfico jurídico, que suele confundir, pero es nada más sencillo que la actividad negocial de los particulares. Es aquello que hacen los particulares entre ellos, que tiene un material jurídico, una compraventa tiene un material jurídico, y lo hacen particulares. No interviene un órgano externo para ver si una compraventa, o sea, para celebrar una compraventa, no hace falta un órgano con autoridad, ¿se ve? Simplemente lo hacen los particulares. Eso es el tráfico jurídico. Toda aquella actividad que tiene un contenido jurídico, que la llevan a cabo los particulares. Y luego está la adjudicación. ¿Adjudicación de qué? De bienes, derechos, cargas. Lo que mirábamos en el tema 4, los órganos adjudicadores. Esto está enteramente relacionado con el derecho administrativo, pero no me da tiempo a entrar de qué es el derecho administrativo. Pero bueno, pues que sepan que cuando se habla de adjudicación, lo que se está viendo es aquellos órganos que buscan, o digamos aquella actividad que busca
otorgar derechos, bienes, cargas a los particulares. Y luego está la idea del proceso. ¿Qué es el proceso judicial? Es, digamos, aquellas normas que prevén el conjunto de actos que se tienen que llevar a cabo para la aplicación de una norma. Un juez tiene, digamos, una serie de pasos a seguir para resolver un supuesto delito. La ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, lo que prevén son eso, un conjunto de actos por los cuales, siguiendo ese conjunto de actos, se aplica la norma. ¿Sí? Esa es la idea del proceso. Está íntegramente relacionado con el derecho procesal. Todos estos que vemos, los que promulgan el proceso judicial, que es el legislador, los órganos adjudicadores, el órgano ejecutivo, el tráfico jurídico, los particulares de celebrar o no un contrato, que eso es tráfico jurídico, y la legislación, todos ellos tienen margen de discrecionalidad. Se les reconoce una cierta discreción. ¿Sí? Se les reconoce a los particulares el derecho de celebrar o no un contrato. Eso es discrecional de cada quien. Lo mismo con los órganos de adjudicación, lo mismo con la legislación. Tienen cierto margen de discrecionalidad. En el caso del juez, está muy limitado. ¿Por qué? Porque el juez, ante toda decisión, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un juez para cuando da una decisión? Justificarla, eso, motivarla, los motivos de por qué sentencia de esa forma. Debe tener siempre una razón por la cual sentencia. Por lo tanto, su discrecionalidad está muy limitada. No es como los demás. Yo puedo celebrar un contrato de compraventa y no tengo que justificar a nadie. Esa es la diferencia que tienen que hacer ustedes entre el margen de discrecionalidad que tienen los demás y el margen de discrecionalidad que tiene un juez. En el caso del juez es limitado. ¿Sí? Yo en el examen, sí, imagínate comenzar este tema, yo podría hablar del artículo 9, que habla precisamente de ese tema. ¿De qué? De que los jueces no deben ser arbitrarios y las consecuencias de eso. Bueno, más o menos. No se relaciona tanto, se relaciona más con el tema 2, pero sí, o sea, bueno. No se lo digo. Sí, yo no me metería tanto por ahí, la verdad, porque me parece complicarse demasiado. Bueno, bueno, ¿cuál es la relación que tienen? Veíamos antes que siempre han estado como peleados. La idea del proceso, la idea de que el derecho es una actividad o proceso, y los preceptos, ¿no? Son dos concepciones del derecho que siempre han sido contrarias, doctrinas contrarias entre sí. El derecho, hay gente que defiende que solo es la actividad, y lo que digamos antes, hay gente que desprecia la actividad, que dice que la actividad es una aplicación mecánica, que solo tiene que aplicar lo que dice la norma y punto. ¿Se ve? Son doctrinas contrarias. Entonces, ¿dónde se unen estas doctrinas? En estos puntos. La norma es la que nos determina cuáles son los hechos, en cierto sentido es la que nos determina cuáles son los hechos relevantes de un caso. Mediante la descripción que me hace la norma, yo puedo llegar a interpretar como juez cuáles son los hechos irrelevantes en este caso concreto. ¿Se ve? Mediante la descripción de la norma, la descripción general que me da la norma, yo pues sé cuáles son los hechos relevantes e irrelevantes, porque tengo una norma que me da. Esa es la primera relación que tiene el derecho entendido como un conjunto de materiales normativos y el derecho entendido como una actividad. Para yo poder aplicar el derecho, tengo que saber cuáles son los hechos relevantes. Y para saber cuáles son los hechos relevantes, tengo que remitirme a la norma. La norma, que es un material normativo. ¿Se ve? Esa es la primera relación que tiene. Luego, que al aplicar el derecho, tengo que tener necesariamente un conjunto de materiales normativos. ¿Por qué? Porque si no estaría improvisando. Si no estaría haciendo algo que está prohibido generalmente en el derecho, que es la justicia material. Bueno, ver cada caso y ver
si al juez le parece o no que decidir de una u otra forma es justo. Eso es lo que se denomina justicia material, que está prohibida. Por lo tanto, para no improvisar, tengo que tener una guía, tengo que tener un manual. Esa guía, ese manual, son los preceptos normativos. Y esa es la relación que tiene. La segunda relación que tiene. Luego, la legislación. Decíamos que los ideales, ¿cuáles eran los ideales? Seguridad y justicia. Entonces, la seguridad y la justicia son tan abstractos que el que tiene que valorar en parte, aparte del juez, el que tiene que valorar en parte lo que es la justicia y lo que es la seguridad jurídica, cómo garantizar que haya justicia en un Estado y cómo garantizar que haya seguridad jurídica, el que tiene que velar por eso es el legislador, en cierto sentido. Debe promulgar normas que sean justas, debe interpretar qué es lo justo ante esta situación que ha surgido. Pablo Iglesias, por ejemplo, ante la situación del COVID, ¿es justo o no que haya desahucios? ¿Es justo o no que se haga una ley que prohíba los desahucios? Pues bueno, esa solución es una concreción que trata de hacer el legislador español sobre un problema concreto. ¿Se ve? Trata de resolver un problema aplicando un entendimiento de lo que es la justicia y de lo que puede ser la justicia en este caso, en el caso de los desahucios. Y luego, en el sentido de los preceptos, lo que les decía antes, la finalidad, una norma, no nos dice, esta es la finalidad que tengo, sino que la norma esa es general, es amplia, y solo mediante su concreción, solo mediante su aplicación, solo si el aplicador del derecho se pregunta cuál es el espíritu que tiene esta norma, cuál es la finalidad que tiene esta norma, le da vida al precepto. El precepto, si no se aplica, si no tiene sentido, carece de sentido. ¿Por qué? Porque si no nos preguntamos cuál es la finalidad de la norma, en eso se conecta la actividad. Si vas a aplicar la norma, no me pregunto cuál es la finalidad, no estoy conectando esto que decimos que es derecho. El derecho es actividad, pero también es materiales preceptivos. ¿Alguna duda? ¿Algo no queda claro? Antes has dicho una posible crítica al realismo político que no entendía muy bien. Está por eso de explicar. Vale. Bueno, hay una crítica bastante fuerte al realismo jurídico que es, bueno, de varias. De una que es que si el aplicador del derecho, si solo el derecho, lo que el legislador, el juez aplica, lo que el juez resuelve en el caso concreto, ¿cómo sabe el juez qué resolver? Si esas guías que tiene el juez, si esos principios, si esas normas que dicta el legislador, si eso no es derecho, ¿cómo sabe el juez cómo resolver cada caso? ¿Sí? Entonces estaríamos viendo al juez como si fuera un sabelotodo que no necesita que le den normas, no necesita guías, cuando en realidad no es así. Necesita guías. Por lo tanto, esas guías son necesarias para la aplicación del derecho. Y por lo tanto, al ser necesarias, son derechos. ¿Se ve? Esa es una de las críticas que se puede hacer contra el realismo jurídico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Hasta nada, lo dejamos aquí.